Gala Cultural. Ya lo decíamos, una grata gala cultural y como siempre importante, cada vez que tenemos aquí en Cita Cultural a León Félix Batista, que en este caso está con nosotros a propósito de ser el director del Festival Internacional de Poesía 2017. Un festival que parecía dado ya un poco al olvido por ciertas ausencias, y naturalmente notables, porque ya existe como tal ese compromiso por parte del Estado a través del Ministerio de Cultura de promover este tipo de eventos. León, bienvenido, un gran honor y un placer. Un gusto enorme reencontrarnos, Guillermo. Así es. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Del cuarto? Sí, tal y como has dicho, el festival que estamos realizando para este año 2017 es el cuarto, pero regresa después de una ausencia de unos 6 años. El primero se realizó en el 2007, de modo que también coincide con que tenemos una década de celebración, claro, con aquella ausencia triste, pero que estamos finalmente salvando, ¿no? Rellenando ese vacío. Ha sido de gran fortuna que esta gestión del Ministerio de Cultura haya decidido retomarlo, relanzarlo, y obviamente con el mismo entusiasmo y la misma fortaleza con que se hizo, pero con algunas novedades que lo hacen mucho más interesante para los lectores, para los amantes de la poesía, para el público en general y para los estudiantes, en fin, para todos los interesados en la poesía. Y esta interrupción no les ha dejado nada, por así decirlo, a los organizadores. Quizá es que sea muy pretencioso hacerlo anual, el festival. Quizá es que también en su momento quizás pesó mucho la condición de poeta de muchos de los funcionarios del ministerio con respecto a la asignación de los recursos y demás. A nosotros no nos queda muy claro por qué dejó de hacerse, pero fíjate que una de las novedades de este relanzamiento es precisamente hacerlo anualmente. Antes era cada 2 años. Antes era cada 2 años. Ahora sí va a ser anual, porque demostramos con aquellas otras celebraciones, con aquellos otros eventos bianuales, que se puede hacer anualmente. No es un festival costoso en absoluto. No, además de que entra dentro del circuito de otros festivales que sostiene en el tiempo el Ministerio de Cultura, festivales de teatro, festivales de danza, etcétera. Es una, digamos que es parte de un conglomerado de festivales. Este país nuestro, que considerado un país de poetas, no solo por la abundancia de poetas, sino por la calidad de los mismos, pues como que podríamos decir que cojeaba, que hacía falta la presencia permanente de la poesía. Y entonces retomarlo, lo que significa es eso, ¿no? Volver por el buen carril. No es un festival costoso, hemos hecho que los costos se reduzcan al mínimo sin dejar de hacer las cosas con la decencia adecuada y con la misma característica del festival anterior. ¿Cuáles países y por qué no otros? ¿Cuál es la condición realmente de internacional? Lo que lo hace internacional es la presencia de poetas de otros países, de muchos otros países. En este caso, de 13 países diferentes. 13. Sí. 14 con la República Dominicana, porque es internacional, aunque lo hagamos acá, hay que incluir nuestro propio país, obviamente. Claro. No siempre podemos traer poetas de todos los países, obviamente, son muchos países que hay en el mundo, y lo que hacemos es tratar de rotar lo mejor que se pueda. Hacemos análisis de las obras de los poetas, quiénes han venido, quiénes no, cuáles son las características de la poesía actual para traer gente de diferentes categorías estéticas, poetas ya renombrados, de cierta edad, clásicos, al mismo tiempo mezclándolo con poetas jóvenes. Entonces es un rejuego difícil, casi
ajedrecístico para combinar estas cosas, pero hemos conseguido que vengan poetas de países importantes, que hay países de los que no debe faltar nunca un poeta, que son considerados países de gran tradición poética. Por ejemplo, es impensable hacer un festival de poesía sin un poeta cubano o un poeta argentino, por decir, ¿no? Pero Chile, Perú, son países considerados de gran relevancia, ¿no? Que tienen nombres como César Vallejo en Perú, o como Neruda, Parra, Gabriela Mistral en Chile. Claro. Eso es impensable, ¿no? Bueno, pero no siempre se puede, fíjate. En este caso no está Perú. En los otros festivales, en cada uno de los festivales había poetas peruanos. Pero no faltan chilenos, no faltan argentinos. Traemos por primera vez un poeta norteamericano. Eso es una gran novedad. Norteamericano, no de la diáspora. No, hay poetas de la diáspora también, pero norteamericanos. El poeta Forrest Gander, que escribe naturalmente en inglés, se expresa medianamente bien en español, ha sido traducido al español, y pues con él tendremos, aparte de poder apreciar la lectura de su poesía en su propia voz, tendremos además un conversatorio en el que lo incluiremos para que él nos dé un análisis, las pautas de por dónde discurre la estética de la poesía norteamericana de estos tiempos. León, se habla, como parte de este relanzamiento, esta visión retomada también de la importancia de la poesía, se habla de que ustedes van a hacer sesiones de lectura de poemas, mesas de discusión, conversatorios, talleres, pero además lectura en espacios públicos. Hablándonos un poco de esto, de la interacción que se busca, se espera entre los autores que sean leídos o presentados y la ciudadanía como tal. Sí, lo de la lectura en los espacios públicos es clave, y es una de las cosas que hemos rescatado de los festivales anteriores, potencializándola de manera distinta. Por ejemplo, el mismo primer día que inicia el festival, el 20 de noviembre, tendremos una lectura musicalizada y bohemia en la Plaza de la Poesía, en la calle de las Atarazanas. Es un espacio bellísimo, abierto, que obviamente es un parque que está bajo control del Ministerio de Cultura, donde hay una estatua de nuestra insigne poeta Salomé Ureña, y fíjate el nombre que tiene, Parque de la Poesía, Plaza de la Poesía. Ahí obviamente era casi necesario que tuviera presencia el festival. Entonces la idea es que mientras hacemos estas lecturas, no solo el público cautivo que vaya invitado a esa lectura lo disfrute, sino que todo el que vaya caminando por ahí y se quiera acercar se sienta en libertad de escuchar a los poetas. En este caso es un lugar turístico y esperamos que coincida con que haya turistas por ahí que quieran ver y escuchar a estos poetas, pero también en Santiago, por ejemplo, vamos a leer en el Boulevard de los Artistas, que es una calle cerrada, y allí haremos algo extraordinario, por lo novedoso. Allí será la clausura del Festival Internacional de Poesía. Todos los festivales anteriores se inauguraban y clausuraban en la capital. Esta vez haremos la clausura allá. Y en esa lectura propiamente de la que te hablo, en ese espacio abierto del Boulevard, se lanzará la proclama poética, firmada por todos los poetas internacionales y nacionales invitados, coincidiendo con que el cierre es ese día 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Y el tema de la proclama será ese, que es un tema medular de estos tiempos, en lo que todos queremos combatir este flagelo que está azotando tanto a nuestra población femenina, a la dominicana y a la mundial, pero sobre todo que es un tema de tanta trascendencia aquí en el país. Qué bien. Mira, ¿se dedica a alguien en esta ocasión el festival? Eso no debe faltar. Quizás la principal motivación del Festival Internacional de Poesía es la vinculación de la poesía dominicana con la poesía universal.
no se trata solo de que vengan poetas de otros países aquí, es esa conexión de nuestra tradición poética con el resto del mundo. Es una manera de internacionalizar nuestra poesía. Y por supuesto, no puede faltar esa dedicatoria a uno de nuestros grandes poetas. En este caso, estamos resaltando la figura de Luis Alfredo Torres, poeta de la generación del 48, uno de los poetas clave de esa generación y de nuestra tradición completa. Luis Alfredo Torres, además, murió prácticamente joven, era sesentón, nació en el 35, murió en el 92, en estos tiempos eso es morir joven, definitivamente. Y por infortunio, digamos, justamente hace poco tiempo, en este mismo mes, murió otro de los grandes poetas de esa generación, compañero, amigo y además compañero de estética poética de Luis Alfredo, el gran poeta nuestro Lupo Hernández Rueda. De modo que esto se convierte en una celebración doble a Luis Alfredo y a través de él a la generación del 48. Claro. Ese es el propósito. La poesía dominicana, vamos a hablar así, pero vamos a popularizar un poco esta conversación ya dada toda la información esencial. ¿Qué quieren decir cuando, por ejemplo, a Ricardo le dicen, lo llaman como poeta, venga acá, sin que necesariamente se estén refiriendo a un poeta de oficio y que ejerce de tal? ¿Cuál es ese en el imaginario popular? ¿Qué piensas tú sobre el uso de eso? Cuentan, y usted lo sabe, una anécdota de Guillén en algún momento, que iba por la calle, qué sé yo, de La Habana o de Santiago, y alguien le llamó refiriéndose a él como poeta. Y él, por si acaso lo estaban fuñendo, pues dijo, más poeta es usted. Sí. ¿Cómo piensas tú que en el imaginario nuestro vemos al poeta? Yo creo que todavía la figura del poeta es bastante respetable. Y llamar poeta a alguien, aunque no ejerza como tal, aunque no haya escrito una línea, lo que se quiere decir para mí es que se trata de alguien que tiene ciertas dotes artísticas o cierta visión de la vida desde el ángulo artístico. Es decir, por lo regular se ve como una persona no precisamente muy práctica, pero al mismo tiempo eso implica que no es una persona que persiga intereses mercuriales en su vida, sino los espirituales, que lo que procura con sus acciones en el día a día es ese alimento del alma, del espíritu, que va por encima de todo lo que tiene que ver con lo material. Es así como yo creo que la gente califica a alguien de poeta sin que lo sea. ¿Sí? Lo ven como un individuo no que vive en la luna, un individuo no que fantasea, no que está lejos de la realidad, sino que tiene esa otra visión de la realidad que tanta falta nos hace, porque es el complemento de la vida práctica. Definitivamente la humanidad da grandes pasos hacia adelante, es a través de la imaginación. Y qué mejor que la imaginación poética. Para mí la ciencia es impensable si no se expresa a través de las imágenes poéticas y de las metáforas. No hay manera de hablar de las partículas subatómicas para poderles poner nombres si no se refiere en términos poéticos uno a ella. Cuando se habla de un cuanto, de un quark, cuando se habla de partículas, de átomos, en las lecturas científicas siempre encuentro eso, es a través de la metáfora que nos podemos expresar, porque es la manera en que uno puede trascender lo que es la simple tierra que pisamos, es decir, irnos más allá con la imaginación. ¿A qué atribuirle entonces las diferencias? Usted hablaba, León, de que, bueno, hay países que sí y países que no tienen tanto desarrollo de esto, o que no tienen grandes figuras.
Y recuerdo un texto de Tomás Hernández Franco a propósito de una conferencia que dictara por allá por el 1923 en París, donde afirmaba ciertamente que aunque desconocida la poesía dominicana, la nuestra era una nación de poetas. Sí, definitivamente es así, y de grandes poetas, de grandes poetas. ¿Por qué quizás nuestros poetas no pueden compararse en términos de difusión, más no de calidad, con los poetas chilenos, por ejemplo? ¿A qué se debe esto? Son diferentes las circunstancias. Uno quisiera pensar que tienen que ver con asuntos de orden de desarrollo del capital, de desarrollo económico. Pero si pensamos eso, tenemos que contradecir esta afirmación cuando pensamos en que el gran poeta de las Américas, el príncipe de las letras, Rubén Darío, nació en Nicaragua, uno de los países más pobres de Centroamérica y de América en general. Con una gran tradición poética, no solo Rubén Darío, Cardenal está todavía por ahí, sí, sí. No terminaría la lista siempre. Varias mujeres importantes. Todavía está, incluso gente de estos días, como la Belli, Gioconda Belli. La propia Rosario Murillo. Rosario Murillo y narradores como Sergio Ramírez, etcétera. Es una cosa increíble lo que sucede por ahí. ¿Por qué nuestros poetas no? Hay algo relacionado con el desarrollo histórico, con las más de 3 décadas de oscurantismo de la dictadura trujillista. Eso fue clave para mantener, digamos, bajo el pie férreo de la represión, la difusión necesaria de nuestra poesía. Y a pesar de eso, durante esa dictadura fue cuando se formó y se desarrolló una de las, o quizás la generación poética más trascendental de toda nuestra historia, la de la poesía sorprendida, unida a los poetas independientes del 40, con nombres claves como Tomás Hernández Franco, que tú has mencionado, Héctor Inchausti Cabral, pero además don Pedro Mir, nuestro poeta nacional, y Manuel del Cabral, uno de nuestros poetas más internacionales. Creo que eso ha empezado a cambiar, sobre todo con esta apertura a través de la internet, de las redes sociales. Ya nos damos a conocer más fácil. Las redes de distribución de nuestras publicaciones, las publicaciones que hacemos de libros en el extranjero, los premios que vamos ganando, la realidad ha cambiado bastante. Y ahora se puede hablar de generaciones poéticas internacionales o de movimientos poéticos internacionales que incluyen dominicanos. Ya no solo pertenecemos a esta tierra. Entonces, volviendo a tu pregunta original, es difícil determinar por qué, porque la poesía tiene ese misterio. Como un cholo, como se usa despectivamente en Perú, como César Vallejo, puede ser el gran poeta de América Latina, y lo fue, lo es, todavía está presente, su poesía se lee muchísimo. Es el misterio de la creación poética, no se sabe a dónde va a caer ese hado, en qué cabeza caerá y terminará expresándose. Podríamos decir, ya se nos agota el tiempo, decir León Félix Batista, director del Festival Internacional de Poesía 2017, que la intención de este encuentro no es precisamente académico, sino lúdico. Eso es. Definitivamente. Tiene, por supuesto, una puesta en circulación de libros, un conversatorio sobre el estado actual de la poesía en América Latina, España y Estados Unidos, pero además vamos a ir a escuelas públicas, universidades, a centros culturales del interior del país, porque no es Santo Domingo, vamos a estar en Baní, en La Romana, vamos a ir a Santo Domingo Norte, a Sabana Perdida, le vamos a llevar a los poetas, a los muchachos de allá en las escuelas públicas, a los guaricanos, aquí también en la ciudad, el Liceo de Estados Unidos, la Escuela Argentina, Salomé Ureña, y biblioteca, la biblioteca infantil y juvenil. El afán es lúdico, pero al mismo tiempo, digamos, de poder provocar la generación de nuevos lectores y de amantes de la poesía. Por eso está dirigido a los jóvenes y a los estudiantes también, sobre todo.
el público de los poetas, de los que aman de la poesía y los que la escriben, es un público ya cautivo para el festival. Nuestro objetivo principal es cautivar a ese nuevo público y que la poesía viva siempre y permanezca. Bueno, un inmenso placer, como te dije, y espero que haya sido de interés para nuestra audiencia y constatar a través de tu participación que la poesía sigue estando en el centro de la política cultural del Ministerio y que se seguirán desarrollando este tipo de encuentros que definitivamente pues nos coloca donde siempre hemos estado, también en la vanguardia, porque la verdad que pocos países podrían exhibir el nivel de vanguardismo que hubo en la poesía dominicana y en nuestros grandes poetas, que preceden incluso a la generación esta que mencionaste, que tiene exponentes, claro, ¿verdad? Claves. Domingo Moreno Jiménez, desde allá atrás, desde antes. Y Ramón, Emilio. Sí, Ramón Emilio Jiménez, desde los orígenes. Y naturalmente doña Salomé Ureña. Eso es. Y Pichardo y muchos más que están en el centro del recuerdo poético, don Fabio Friallo. Sin dudas. O sea que nosotros ciertamente podemos exhibir por igual a nuestra joven poesía también, como claro, ya has dicho. Muchas gracias, León. Gracias a ti, y Guillermo. Sabemos que está abierto y el formato es abierto a todos, de manera que aquellos que por igual se piensen a sí mismos como poetas, como Ricardo, pues ya tienen la oportunidad de conocer una poesía que quizás tendríamos que esperar mucho tiempo para llegar a conocerla o a tenerla cerca. Eso es, espacios abiertos, habrá lecturas abiertas, el que quiera acercarse para allá a leer, a compartir con los poetas, ahí estaremos. Fabuloso, gracias. A ustedes, pues mañana esperamos que Yanela les pueda recibir en este último día de la semana, mañana.